Hola, bueno, vamos a continuar este tema de los sistemas electrónicos, que son más que nada conceptos para poder entender un poco ya de circuitos electrónicos. Eh, ya ven que este temario de este curso está muy grande y está poco definido, no está muy claro qué es lo que hay que ver, pero vamos a seguir más o menos una línea. Eh, Hablando un poco de sistemas electrónicos y amplificadores, eh, que es el elemento que sigue que vamos a ver. eh, Aquí tenemos eh, una justificación de por qué los amplificadores son importantes. Eh, si nosotros pensamos en un eh, teléfono celular, estaríamos hablando de dos sistemas, un transmisor de señal y un receptor de señal. Eh, y viceversa, o sea, si el receptor de señal decide contestar, lo va a hacer a través de un sistema semejante a este, en sentido inverso. Y si el transmisor recibe la respuesta del emisor, pues también lo va a hacer a través de un sistema como este, lo va a recibir así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un poco, este es un esquema muy básico de la mayoría de los sistemas de transmisión. Aunque lo estoy mencionando como un teléfono celular, se puede considerar para otras aplicaciones semejantes. ¿Cómo se llevaría a cabo este proceso del teléfono celular? Bueno, tenemos aquí un micrófono que es un transductor. Este convierte la intensidad del sonido que llega aquí, la convierte a una señal eléctrica que puede ser corriente o voltaje. Esta señal eléctrica es procesada dentro de este bloque, esa caja negra que no sabemos qué es, y acondicionada para poder ser enviada la señal eléctrica a una antena de transmisión que la convierte a ondas electromagnéticas. Aquí, aunque le puse pues flechitas, quizás hubiese sido mejor poner algo así, ¿sí? O sea, manda ondas electromagnéticas a la antena, a todas las antenas receptoras. En un sistema de recepción, esas ondas electromagnéticas las recibe esta antena receptora, las traduce a una señal eléctrica y la señal eléctrica vuelve a ser procesada en sentido inverso a como fue en la transmisión. Vuelve a ser procesada para convertirse a una señal eléctrica que va a excitar se le puede llamar transductor o actuador, como les había mencionado antes, que convierte la señal eléctrica a una señal física, que en este caso es otra vez la intensidad del sonido, ¿sí? Entonces aquí nosotros pues van a ser ondas sonoras las que vamos a ver aquí. Eh, eh, ¿Qué tan necesario es este bloque y qué tan necesario es este bloque? ¿Qué contienen los bloques? ¿Qué modificaciones le hacen a la señal que entra para que pueda enviarse al espacio
y ser recibida por esta otra antena receptora. Entonces, podemos darnos una idea de cuáles son las transformaciones que sufre esta si empezamos a analizar qué pasaría si conectamos directamente el micrófono a la antena y directamente la antena receptora a la bocina. Si nosotros hacemos eso, tenemos un micrófono que traduce la señal física, intensidad del sonido, en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica se envía a la antena y se busca transmitir, ¿sí? Las antenas de un teléfono celular son tan pequeñas que incluso caben dentro del celular. Antes había todavía algunos celulares que se sacaba la antenita para transmitir. Bueno, en este caso, lo que primero debemos ver es que la señal de sonido, al traducirse en una señal eléctrica, se genera en voltajes tan pequeños como microvolts. Una señal de microvolts es de una capacidad en potencia muy pequeña, y si es en corrientes, pues también sería semejante, microamperes, la corriente que se produciría si se traduce en corriente. Ahora, la señal de sonido que nosotros emitimos o que emite un instrumento musical, o cualquier cosa que escuchamos, cualquier objeto que emite sonido que podemos escuchar, está entre 20 Hz y 20 kHz. Esta es la banda de frecuencia que nosotros escuchamos con los oídos. Está dentro de este rango. Algunas personas escuchan que no tienen tan buena audición, escuchan en un rango más pequeño. Otras personas que son privilegiadas y tienen muy buena audición escuchan en un rango, pues, de ese orden. Al enviar frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, o sea, de graves a agudos, estamos enviando señales con longitud de onda, ¿sí? Longitud de onda que se puede calcular con esta fórmula. Una longitud de onda que depende de la velocidad de transmisión o de propagación y de la frecuencia de la señal. Si estamos en el vacío, la velocidad de propagación aquí, al hablar, ¿sí? La velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Son 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad de transmisión, si estamos en el vacío. Pero si estamos en un medio como este, donde no es el vacío, o sea, hay aire, viento, entonces la velocidad de transmisión o propagación, como les estoy señalando aquí, BP, es un poquito más baja, no llega a la velocidad de la luz. Se reduce en un factor como gamma. Gamma es menor a 1. Puede estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces la velocidad de
propagación va a ser una fracción de la velocidad de la luz dependiendo del medio en que se haga que uno hable, en donde se emita el sonido. Y la relación se vería afectada, esta relación se vería afectada por esta gama. Normalmente en el medio en que nos encontramos, esta fracción se acerca más al 1, es muy aproximada, así que podemos casi considerar que esta sería la velocidad de propagación, la velocidad de la luz, igual a longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda está en relación directa con la longitud de la antena. Aquí, esta es la longitud de la antena. La voy a poner así. La longitud de la antena está directamente proporcional a la longitud de onda de la señal que estamos transmitiendo. ¿Sí? Esta longitud de la antena que está acá es directamente proporcional a la longitud de onda. Y la longitud de onda, según esto, es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Así que este tamaño, este número, me va a hablar de qué tan grande es la antena que debo usar. Me va a dar una idea. Y es este tamaño, la longitud de onda, es inversamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y a menor frecuencia es mayor la longitud de onda. Entonces, vamos aquí al pizarrón. Voy a subir la camarita. Basado en lo que les comentaba, la frecuencia de audio está entonces entre 20 Hz y 20 kHz. Por ejemplo, para 20 Hz, la longitud de onda sería, según esto, la velocidad de la luz sobre la frecuencia, o sea, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre la frecuencia que son 20 Hz o 1 sobre segundo. Los Hz es lo mismo que 1 sobre segundo. Se cancelan los segundos y me queda metro. Esto me da 3 entre 2, 1.5. Y este 0 cancela 1 reduce en 1 el exponente, este 0. Así que me queda por 10 a la 7 metros. ¿Sí? Si ahora hablo de esta otra frecuencia, la longitud de onda sería 3 por 10 a la 8 entre 2 por 10 a la 4. 3 entre 2 me da 1.5 por 10 a la 4. ¿Sí? Si ustedes ven, la longitud de onda me da una idea del tamaño de la antena que requiero para transmitir una frecuencia de 20 Hz o una frecuencia de 20 kHz.
en metros, esta sería 1, 5 y 3 ceros. 15.000 metros. Necesito una antena de 15.000 metros para hacer transmisión de una señal de 20 kHz. Y si transmito una señal de baja frecuencia, necesito una antena, de cantidades enormes, de una longitud enorme, 3 décadas arriba de esta, o sea, 3 décadas arriba serían 15 millones de metros. Aquí necesito, ¿sí? O sea, sería 15 millones de metros. Imagínense que esto, pues, no se puede, ¿verdad? O sea, hacer una transmisión de una señal de esa frecuencia es muy grande. La longitud mínima me la da esta fórmula. Es n por 75 sobre f cuando n vale 1. Me da la longitud mínima. O sea, n por 75 sobre f. Entonces, imagínense, vamos a hacerlo ahí a ver qué resultado me ofrece. Si yo aquí sustituyo la frecuencia de 20 kHz, que es la que me dio la antena más chica, sería n que vale 1, 75 sobre f. Bueno, aquí la frecuencia, en esta fórmula, la frecuencia ya no es completa como acá. Aquí la frecuencia debe escribirse en megahertz, ¿sí? Esta frecuencia aquí está en megahertz. En esta fórmula está en hertz, en esta y en esta, ¿no? Sí. Pero en esta está en megahertz. Así que si voy a sustituir 20.000 en megahertz, por acá, 20.000 es lo mismo que 0.02 megahertz. Acá son 20.000 Hz, son 0.02 megahertz. Eso lo sustituyo aquí. 0.02. Los megas ya no se ponen en esta fórmula, fueron cancelados con otro número, solo ese tamaño, ¿sí? Entonces esto me da que el tamaño más pequeño de antena que puedo usar para transmitir 20.000 Hz es 3.750 metros. Esta es la longitud mínima de mi antena. Como eso no se puede, ni siquiera la frecuencia más alta que me implica la antena más chiquita, pues no me sirve. Tener una antena así, pues es enorme. Como esto no se puede, pues eso ya es un problema para pensar que puedo hacer un sistema de transmisión conectando el micrófono directo a una antena. Esta antena tendría que tener esa longitud, los 3.750 que nos dio acá, ¿sí? Entonces quiere decir que frecuencias en esta banda no se pueden transmitir. Se tiene que usar frecuencias más altas para longitudes más pequeñas. Los teléfonos celulares, según
datos que recogí, que por ahí les puse en una tabla anterior, aunque recogí más información de las bandas de frecuencia de los celulares. Dice que los teléfonos celulares transmiten frecuencias desde 814 MHz a 894 MHz. Hay otros teléfonos de banda de transmisión más alta que van de 1850 MHz a 1910 MHz. Normalmente los teléfonos más sofisticados transmiten a frecuencias más altas. Si nosotros hablamos de teléfonos de esta frecuencia, que transmiten a esta frecuencia, vamos a escoger aquí un valor intermedio, digamos 1900 MHz. ¿Sí? Los teléfonos transmiten a frecuencias de 1900 MHz. Vamos a ver por qué lo hacen. (1900 MHz). Si tenemos esta frecuencia de transmisión, la longitud de onda sería C sobre F, 3 × 10⁸ sobre 1.9 por 10⁸. Esta frecuencia es esto. Se cancela el 10⁸ y me daría 3 entre 1.9. Entonces tendría 3 entre 1.9 es 1.57 metros. La longitud de onda me habla del tamaño de la antena, rigiéndome solamente por la longitud de onda. Si me voy a la ecuación que usé acá, que me da la longitud mínima, sería n por 75 sobre f, o sea 1 por 75 sobre la frecuencia en megahertz. Ya no pongo los megas, solo pongo 1900. Entonces eso sería 75 entre 1900. Esto me da 0.039 47 metros. O sea, la longitud de mi antena debería de ser de 3.9 en centímetros, 94 centímetros. ¿Sí? Esta sería la longitud mínima de mi antena, 3.94 centímetros, si uso frecuencias de transmisión así, pero la voz es de 20 Hz, de 20 Hz a 20 kHz, está en una banda de muy baja frecuencia, así que necesitamos buscar la forma de que la transmisión se haga a frecuencias muy altas, para que la longitud de la antena de transmisión y de recepción sea así de pequeña. Una antena de este tamaño puede contenerse dentro del celular. Por esa razón se usa un procedimiento que se llama modulación. La modulación de amplitud
ayuda a trasladar la banda de audio a una frecuencia mayor. La modulación de amplitud ayuda a trasladar la banda de audio. Esta es una A, ahí, así, la banda de audio a una frecuencia más alta. ¿Qué es la modulación? La modulación es, digamos, entre comillas, la multiplicación de la señal de audio que contiene la frecuencia que nosotros emitimos o escuchamos con el oído por una señal de frecuencia le voy a poner así, por una señal de radiofrecuencia, se le llama de radiofrecuencia porque es muy alta. Que produzca una longitud de onda pequeña. ¿Sí? Así que ese es el remedio para poder transmitir hacia una antena de tamaño pequeño. Se tiene que modular la señal. Eso se hace a través de una multiplicación. La operación o la demostración matemática pues está fuera de este curso, o sea, no corresponde a los temas de este curso, pero sí lo podemos un poco, digamos que intuir con la identidad trigonométrica. Por ejemplo, imagínense que tengo aquí, vamos a pensar que el voltaje de audio fuera así, Vm seno de omega m, bueno, le voy a poner omega A, omega de audio, seno de omega A por t. Digamos que esta es una señal audible, ¿sí? Un voltaje senoidal que tiene un valor pico Vm y que oscila. Es un zumbido, un pitido ahí, ¿no? Se oye un solo tono. Y la otra señal que dice aquí que se multiplica por una señal de radiofrecuencia muy alta va a ser así, que va a ser Vpp seno de omega ¿qué subíndice le pongo? Omega p por t. ¿Sí? Estoy usando el subíndice A como voltaje de audio, el subíndice P como la señal que se va a encargar de que se pueda transmitir la señal de audio. Esta se va a encargar de que esta se pueda transmitir, y esa señal que se encarga de que la otra se transmita, esta señal se llama la portadora. Va a portar la señal, va encima de ella, se dice que la va a portar.
Entonces, es cuando se hace el producto de estas dos señales, que aquí es una multiplicación, estoy ilustrando con una multiplicación que no incluye todos los comportamientos de la modulación, es nada más, quiero mostrar simplemente lo que pasa, lo que significa el concepto de modulación. ¿Sí? Imagínense entonces que hacemos la multiplicación, o sea, hago voltaje VA por VP. Esto sería así, VM VP seno de omega AT por seno de omega PT. La identidad trigonométrica del producto de dos senos se traduce en esto, que sería BMVP sobre 2, y aparece un coseno de digamos omega P menos omega A menos coseno de omega P más omega A. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es un ejemplo que trata de ilustrar cómo es que se lleva a cabo el traslado de la señal de audio a una frecuencia más alta. Originalmente la señal de audio es una función así. Cuando se hace el producto con esta otra, se produce otra función sinusoidal, o sea, un coseno, una con una frecuencia muy alta, reducida un poquito por la señal de audio, y otra con una frecuencia de audio de omega P muy alta, frecuencia de portadora, más una señal de audio, ¿sí? Entonces, voy a acercar acá así. Entonces, imagínense si estoy transmitiendo es que es un número enorme, pero bueno, la frecuencia de 1900 MHz, que fue la que les ejemplifiqué aquí, para señalar que la longitud de la antena era de 3.94 centímetros, esa frecuencia corresponde, por ejemplo, a una omega P de 1.1938 por 10 a la 10 radianes sobre segundo. ¿Sí? Esa sería la frecuencia angular de la portadora, la frecuencia de la transmisión. A esta frecuencia le restaría la frecuencia de audio. Vamos a pensar que estoy transmitiendo a la máxima frecuencia de audio, son 20.000 Hz. 20.000 Hz por 2, o sea, 20.000 Hz por 2 pi. Esto me da una frecuencia de audio que es 125.663.7 radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ustedes no se espanten, no se confundan. Lo único que estoy haciendo aquí es nada más ilustrarles qué significa la modulación de AM. Es la multiplicación de dos señales, una de muy baja frecuencia, vean el tamaño de su frecuencia, ¿sí? La frecuencia de 20.000 Hz, cómo se vería en radianes sobre segundo, aquí está, ¿sí? Esta señal de muy baja frecuencia
por otra señal que tiene una frecuencia enorme. Cuando se hace la resta o la suma, casi no se altera la frecuencia de la señal alta, de la señal de alta frecuencia, casi no se altera. ¿Sí? Se sigue viendo casi igual. Pero son dos señales, una de frecuencia un poco baja, otra un poco alta. Entonces, solamente una de ellas me sirve, porque aquí tengo repetida la señal de audio encima de la señal de alta frecuencia. Aquí también. Acá la tengo restando, acá sumando. Solo una de ellas me sirve. Normalmente estas son dos señales que se producen. Una de ellas se filtra y la otra se deja. Si filtro esta, se deja esta. Un filtro es un circuito eléctrico que retiene una señal y deja pasar la otra. ¿Sí? Y entonces lo que nosotros veríamos sería que aquí tengo el micrófono, se hace primero se hace un reforzamiento de esta señal que sale del orden de microvolts. Aquí sale la señal de microvolts. Aquí está la voz que llega, alguien habla o el sonido, sale la señal de microvolts, se pasa por un amplificador que se simboliza con este triangulito para reforzar la señal y a su vez eliminar el ruido, y después se pasa por el modulador. El modulador, como es un multiplicador, se pone así, con un círculo. Aquí llega la señal de audio, esta sería la VA, la señal de audio, y por acá llega la otra señal que es la señal portadora, la BP. Esta señal de alta frecuencia se tiene que generar con otro circuito que se llama un oscilador. Ese circuito, pues lo puedo poner en este bloquecito, ¿sí? Lo puedo ilustrar así, es un oscilador. Ahí está, ¿no? Entonces es un oscilador. Así que la señal que sale del micrófono es del orden de microvolts. Y se puede confundir con el ruido. El ruido, o sea, el ruidito que se oye a veces en los aparatos. Ese ruidito, junto con la señal, se amplifica la señal, pero dentro de este amplificador ya se empieza a limpiar la señal y sale este voltaje, que es el voltaje que se va a amplificar. ¿Sí? ¿Cuánto se reforzó aquí? Se refuerza un poquito, se crece el voltaje de microvolts, digamos, a milivolts. ¿Sí? Se refuerza aquí y ya el voltaje alcanza magnitudes un poquito más grandes. ¿Sí? Ese voltaje se multiplica por este otro, que es el de la portadora, que es en magnitud también del orden de milivolts, pero es un poquito más grande que este. ¿Sí? Entonces aquí también tengo un voltaje del orden de milivolts. Se hace el producto y como salen una composición de dos señales, una con frecuencia más baja, otra más alta, una de ellas se filtra. Entonces aquí viene otro filtro que retiene una de las señales y deja pasar la otra. Así que ese filtro aparece aquí y sale solamente una de las señales afectada así. Esa señal que sale modulada, la señal modulada le voy a llamar BM. Bueno, para que no se confunda con el BM de la amplitud que tengo acá,
le voy a poner así. Esta señal que sale es BM mayúscula, la señal modulada. Y esa señal, para que se pueda transmitir a través del espacio, después de que se traduce, se convierte a señales electromagnéticas en la antena, cuando se pasa hacia la antena, para que se pueda transmitir a distancias largas, lo más larga que se pueda, se requiere que lleve mucha potencia. Entonces, para que lleve mucha potencia se requiere un amplificador. Así que aquí viene un amplificador antes de que se emita al espacio a través de esta antena. La antena hace la traducción de una señal de alto voltaje y más alta corriente. Ya no va a ser de milivolts como esa ni como esta. Ya va a ser de volts aquí. Aquí la señal sale con amplitud mayor y corriente mayor. O sea, su potencia aquí es más alta que antes. ¿Sí? Sale mayor en potencia. Y eso le permite propagarse la señal a través del espacio, distancias muy grandes. Por eso ustedes han llegado a oír cuando ven que cuando escuchan que una estación de radio informa a qué potencia transmite, han escuchado que dicen estamos transmitiendo a 10.000 watts de potencia. 10.000 watts de potencia, o sea, son potencias enormes. Quiere decir que transmiten con voltajes muy altos, corrientes lo más alta que se pueda, aplicadas a la antena. ¿Sí? De esa manera, estas ondas electromagnéticas van a ser de alta potencia y se transmiten a distancias muy grandes. Aparte de que se puede transmitir en ellas la señal de sonido. ¿Sí? Y acá estaría entonces este bloque de interrogación. Este bloque de interrogación pues viene a ser todo lo que acá está amontonado en este lado del pizarrón, ¿sí? Es un amplificador de voltaje que a su vez filtra, un modulador, un oscilador, un filtro para retener una de estas señales y otro amplificador que este amplificador debe ser de potencia. Y al decir amplificador de potencia, como potencia es voltaje por corriente, quiere decir que este amplificador en realidad puede componerse de 2 o 3 amplificadores dentro, en donde un amplificador amplifica voltaje, el otro amplifica corriente y otro por ahí se encarga de adaptar los acoplamientos con ya sea con el filtro o con la antena, ¿sí? Normalmente un amplificador de potencia lleva unos tres etapas dentro. Así que todo el bloque de interrogación que está en el pizarrón de GIS contiene todo esto que lleva aquí. La modulación hace que la señal de transmisión sea en realidad de muy alta frecuencia, pero lleva ahí encima como pegada la señal de audio, ¿sí? Y esa señal de audio que aquí estoy mostrando con una sola frecuencia, en realidad está cambiando continuamente a medida que el sonido cambia, ¿no? O sea, la voz, si es una melodía, una canción, pues esta frecuencia omega A que está acá arriba está cambiando esta frecuencia a medida que se escucha la canción. Así que, o que una persona está hablando, lo que hace que esta señal que se produce aquí también esté cambiando su frecuencia, pero no solo eso, también su amplitud. Las señales moduladas en amplitud son señales como estas. Voy a mostrar cómo se ve en realidad.
la señal de audio hace esto. Es de baja frecuencia, ¿sí? La señal de audio es así, voltaje de audio. La señal que va a servir como caballito, como transporte, o sea la portadora, es una señal de muy alta frecuencia, pero una amplitud constante. Así que sería una señal con una frecuencia muy alta. Esa es la señal portadora, sería BP. Y la multiplicación de estas dos va a hacer que esta señal, que varía en amplitud, ajuste la amplitud de esta señal. Las variaciones de amplitud aquí van a pasar a ser las variaciones de amplitud de esta señal, y entonces la vamos a ver así. Esto es lo que veríamos a la salida del modulador, ya quitando una de las componentes. Quitando una de las componentes, veríamos esto, algo así, para una señal de entrada de una sola frecuencia. Se vería la señal, la amplitud de la portadora ajustada al tamaño de las variaciones. Esto va a variar dependiendo de la potencia de la voz de alguien que habla, pero también dependiendo de su frecuencia. Si de repente hace más gruesa la voz o más grave, más grave, o la hace más aguda, ¿sí? Más delgada, entonces esto va a oscilar más y esto se va a ver como más onditas aquí y más profundidad dependiendo de la amplitud que ésta tenga, ¿sí? Así que esto es una señal que sería modulada BM, ¿sí? Y esa señal se transmite al espacio. Esa señal es la que llega, se transmite al espacio y el receptor la recibe. Y entonces el receptor, que necesita o que debe contener el bloque de recepción. El bloque de recepción en el receptor, aquí llegan las ondas emitidas, ¿sí? Convierte la señal electromagnética a señal eléctrica, que va a ser de muy baja potencia. Esta señal de muy baja potencia, a ver aquí, ¿sí? Esta señal de muy baja potencia que se recibe, lo primero que va a necesitar va a ser un amplificador que va al mismo tiempo que amplifica la señal que se recibe, la selecciona para que no pasen todas las señales que son emitidas por otros teléfonos, solamente la señal que se desea escuchar. Así que aquí va un amplificador que hace
un filtrado y al mismo tiempo amplifica, ¿sí? Este filtra y amplifica. Bueno, aquí filtra y amplifica, ¿sí? Es lo que hace ya que la señal se filtró y solamente sale la señal que queremos escuchar de la persona que estamos seleccionando, entonces pasaría a un circuito que tiene que eliminar la alta frecuencia y dejar solo la baja frecuencia. Ese circuito se llama un demodulador. La manera más formal de modular es con otra multiplicación. Se vuelve a multiplicar por otra señal que tenga la misma frecuencia de transmisión, la misma frecuencia de portadora. Así que aquí va a haber otro oscilador que va a producir otra vez una señal como esta que está aquí, como la primera, de amplitud constante. Es esta. Acá está la señal modulada. Y se vuelve a hacer otra multiplicación. Cuando se hace otra multiplicación, a la señal de alta frecuencia que está aquí, hagan de cuenta que es esta y tiene alta frecuencia, aquí hay una señal que tiene la frecuencia omega de portadora más la frecuencia omega A de audio. Se va a restar de esta señal que también tiene la frecuencia omega de portadora, ¿sí? Como lo dice la identidad trigonométrica, o sea, a esta frecuencia se le resta esta o se le suma. En un término se suma, en otro se resta. Así que esta se va a sumar con esta en un término y en otro término a esta se le va a restar esta y me va a quedar solamente la omega A, y es la señal que sale aquí, la señal omega A. ¿Sí? Esa señal que sale, pues salen los dos términos, sale la señal que se suman los dos y la señal donde se resta, pero se va a filtrar. Aquí tiene que haber un filtro que hace selección de la frecuencia de audio, porque recuerden acá en la expresión de multiplicación de las dos frecuencias que hay aquí, en una se resta, en la otra se suma, si son dos señales de distinta frecuencia. Pues acá pasa lo mismo, o sea, aquí en este caso pasa algo semejante. Tenemos dos señales de distinta frecuencia. Esta tiene esta frecuencia y esta tiene esta frecuencia. Así que un término de allá me dice que se van a sumar y el otro término me dice que se van a restar, quedando solamente, cuando se reste, queda solamente la frecuencia de audio. Este filtro hace selección de ese término y deja pasar solo ese término que contiene la frecuencia de audio. Así que aquí sería la señal demodulada. O sea, acá está modulada, acá ya se demoduló la señal. Se dejó solamente con la amplitud de audio, con la frecuencia de audio, quiero decir, ¿sí? Con la frecuencia de audio, la señal demodulada. Y esa señal se pasa por un amplificador de potencia, porque aquí ya llegó con muy baja potencia la señal, otra vez llegó con amplitudes pequeñas de microvolts, así que aquí vuelve a ser de microvolts, acá se refuerza y se hace de milivolts, lo mismo que el oscilador entrega milivolts, y estos milivolts se filtran por acá, aquí son milivolts, pero acá ya salen volts, ¿sí? Aquí es la señal ya demodulada,
reforzada y se vuelve a recuperar el voltaje de audio, como si lo tuviéramos a la persona ahí junto a nosotros hablando, y ya se pasa a la bocina, que es el actuador que convierte señal eléctrica a señal física, ¿sí? O sea, aquí están las ondas sonoras, ¿no? Entonces, este esquema que está aquí, en donde tenemos todos estos bloques, amplificadores, el multiplicador, el oscilador y el filtro, todos estos son el otro bloque de interrogación que aparece aquí. Este bloque es el otro, ¿sí? Y ¿qué encontramos entonces? Que en estos esquemas que aparecen de cuál es el proceso que se sigue con la señal ahí y acá, en este otro, participa mucho el amplificador. Los amplificadores son esenciales en todos los sistemas electrónicos. Hay amplificadores de voltaje, de corriente y amplificadores de potencia, o sea que hacen las dos funciones, amplifican voltaje, amplifican corriente, y es parte importante. Por eso un sistema electrónico como el teléfono celular, tiene dentro amplificadores, y los teléfonos celulares pues hoy son tan sofisticados que tienen muchísimas funciones y prestaciones más, y tienen circuitería digital para hacer operaciones como estas mucho mejor, más sofisticadas, con una mucho mejor calidad de sonido, ¿sí? Entonces esto es nada más lo más básico, que la operación básica que hace cualquier sistema electrónico de audio, es lo que está aquí señalado, ¿sí? Los teléfonos celulares son verdaderas computadoras, ¿sí? Que superan con mucho las computadoras que empezaron a hacerse en cajas grandes en los 60s y 70s. Un celular es enormemente complejo comparado con las máquinas, las primeras computadoras que hubo, ¿no? Pero los amplificadores es parte importante. Entonces, en otro video vamos a empezar amplificadores. Gracias.